17 de mayo del 2021 y vamos a continuar con el capítulo de fonones. Ya hemos dicho algo sobre fonones, vamos a hacer un repaso de lo que hemos dicho y a continuación vamos a avanzar en los conceptos que tienen que ver con fonones. Los fonones es, digamos, un conocimiento básico, ¿no?, de cómo vibran los átomos dentro de un sólido cristalino y que nos sirve en la segunda parte del curso para ver cómo estas vibraciones, cómo estos fonones influyen en las propiedades físicas de los materiales, desde las propiedades ópticas, propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, etc. Y sobre todo en la superconductividad. El concepto de fonón es básico en la explicación de la superconductividad. ¿Qué hemos dicho sobre fonones? Sobre fonones hemos dicho que son vibraciones y que estas vibraciones de los átomos, digamos, no son independientes una del otro, ¿no? Cada átomo no vibra independiente del otro, sino que es como si un átomo transmitiera a su vecino y este a su vez a su siguiente vecino y así en forma ondulatoria el movimiento oscilatorio. Un átomo comienza a oscilar, entonces esas oscilaciones se transmiten al vecino, al segundo vecino, al tercer vecino y así sucesivamente hasta que llegue al otro extremo, a la otra cara del cristal. Entonces, esas vibraciones se expresan por ondas planas de la forma E a la I Q punto R menos omega T. Entonces, una primera forma de definir qué es fonón, es decir, que un fonón es una función de la forma E a la I Q punto R menos omega T. Y esto da el desplazamiento de un átomo, de cualquier átomo, con respecto a su posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, un fonón es una onda ondulatoria, o más, claramente, un fonón, ¿no?, es un cuanto de energía de la forma E igual a H barra omega, ¿cierto? De manera similar a como en las ondas electromagnéticas tenemos aquí un campo eléctrico que es sub cero por un término de esta forma, y esto de acá es la energía de un cuanto de luz, ¿cierto? Acá son desplazamientos, o sea, son longitudes. Entonces las ondas, los fonones son ondas elásticas, se dice, ¿no? Son ondas planas, ondas mecánicas también se les llama. No, esos son los fonones. ¿Y cuáles son los conceptos importantes? Además del concepto de quantum. Además del concepto de quantum, son importantes los conceptos de relación de dispersión. Relación de dispersión. Y otro concepto muy importante es la densidad de modos de vibración. Densidad de modos de vibración. Esos son los conceptos que vamos a repetir varias veces para diferentes situaciones en las que los cristales vibran, ¿no? Ya hemos hecho la relación de dispersión para una barra continua, sin átomos, una barra que es como una masa continua, unidimensional, ¿no? ¿Cuál es la relación de dispersión en ese caso? Simplemente omega igual a B sub S por Q, ¿cierto? Q, en este caso, valor absoluto, nada, ¿cierto? Unidimensional. También hemos hecho una relación de dispersión para un sólido
tridimensional, ¿cierto? Omega igual a B sub S por Q. Para un sólido tridimensional continuo. Un sólido tridimensional continuo. En la práctica se les ha preguntado por la relación de dispersión para un sólido bidimensional continuo. El otro tema, estas son las relaciones de dispersión, el otro tema es densidad de modos de vibración, ¿no? Y la densidad de modos de vibración hemos obtenido para un sólido continuo unidimensional también, que es algo así como una constante sobre la derivada de omega con respecto a, ¿cierto? Y en el caso unidimensional esto era simplemente constante sobre B sub S, algo así, ¿no? Y otra cosa que hemos hecho es estudiar la misma densidad de modos de vibración, pero para un sólido tridimensional continuo, sin átomos, quiere decir, ¿cierto? Y eso era G de omega igual a una serie de constantes acá y acá que dependía del cuadrado de la frecuencia, ¿no? Lo que es importante no es recordar estas fórmulas. Dicho sea de paso, esta fórmula vamos a usarla varias veces en el desarrollo del curso, pero no es importante aprenderla de memoria, sino cómo se deduce, ¿no? Para tener idea de qué son los colores. ¿Cómo se deduce esta fórmula? Por ejemplo, esta fórmula se deduce usando otros conceptos propios de la física del estado sólido. Por ejemplo, de que estas ondas elásticas son la solución, ¿no?, a lo que se llama también ecuación de onda en 3 dimensiones. Estas son una solución a la ecuación de onda, movimiento, que viene de las leyes de Newton y las leyes de la elasticidad, ¿no? El módulo de Young, la definición del módulo de Young, etc. De ahí se deduce la ecuación de onda, y estas son soluciones a la ecuación de onda. Y las soluciones a la ecuación de onda son de este tipo, pero no para cualquier Q, sino para cuál es Q. Para un semicontinuo, un cuasi continuo se dice. Los Q son de la forma 2pi entre L1 por entero, 2pi entre L2 por otro entero, y 2pi entre L3 por otro entero, ¿no? Esto forma una malla, ¿cierto? Esto forma una malla. Por supuesto, si estuviéramos en 2 dimensiones, solamente sería Q. ¿Se ve o no se ve? 2pi entre L1 por M, 2pi entre L2 por L. Si fuera un sólido bidimensional. Entonces, los Q posibles serían de esta forma. Y eso da lugar a una malla donde acá tenemos Qx y acá tenemos Qy, y estos valores de Q posibles, de vectores de onda posibles, ¿no?, con los cuales se pueden desplazar las ondas en un papel, por ejemplo, en un sólido bidimensional, van a ser una serie de puntitos de una malla bien fina, ¿no? Así, una malla bien fina, donde esto es 2pi entre L1, y esto de acá es 2pi entre L1, y esto de acá es 2pi entre L2, ¿cierto? Entonces, cada punto representa a un Q posible, a un vector de onda posible, pero en lugar de decir cada punto, también podemos decir cada rectangulito, ¿no?, de área, 4pi cuadrado entre L1 y L2. Esta área
está asociada con cada vector de onda posible. Entonces, ¿de dónde sale el concepto de densidad de modos de vibración? En este caso estamos en una dimensión, en 3 dimensiones, ahora estaríamos en 2 dimensiones. G de omega para 2 dimensiones, ¿cómo sería? Tendríamos que hacer un sector circular así, un sector circular. ¿Cuál es el área de este sector circular? El área de ese sector circular es algo así como 2pi q, no, si esto es, este es el origen, entonces este es q, 2pi q, imagínense que cortan, entonces la circunferencia se convierte en rectángulo y su radio, su perímetro es 2pi q, y esto de acá sería el ancho 2pi q de q. Eso es entonces el número de modos de vibración que tienen un Q comprendido entre Q y Q más DQ. ¿Cierto? Ese es el número de modos de vibración que hay entre Q y Q más DQ. Pero eso no es lo que se llama, digamos, eso es G de Q, pero eso no es lo que se define como densidad de modos de vibración, sino G de omega de omega. Así se define densidad de modos de vibración, y eso es igual a 2 G de Q de Q, el doble de esto. ¿Por qué? Porque si estamos en 2 dimensiones, ¿no? Si el espacio fuera bidimensional, entonces la onda que va por aquí solamente va a tener 2 modos, uno longitudinal y uno transversal, ¿cierto? Estamos suponiendo que estamos en 2 dimensiones y que el espacio total del universo es bidimensional. La Tierra es plana. Supongamos que estábamos en el siglo XV, donde todo el mundo decía que la Tierra era plana, entonces nadie se imaginaba que había 3 dimensiones. Entonces, los fonones solamente tenían derecho a ir en esta dirección, en la dirección perpendicular. Hay problemas en el Tibet donde esto puede vibrar en una tercera dimensión. Pero vamos a resolver el problema, supongamos, digamos, en analogía al problema tridimensional, ¿cierto? Entonces, G de omega es igual a 2G de Q. ¿Qué quiere decir? Que G de omega es toda esta constante que está aquí. ¿Cuál vendría a ser esta constante? El área de la muestra que pasa arriba, L1, L2. Este 4pi cuadrado se va a cancelar con esto y queda 2pi. Esa sería entonces la constante. Y acá vamos a tener Q. ¿Qué cosa es Q? Q es omega entre B sub S, ¿cierto? Y dq es d omega entre B sub S, ¿cierto? Entonces vemos que G de omega es algo así como A omega entre 2pi B sub S cuadrado, ¿no? Eso era más o menos lo que se pedía en la clase, en la práctica del viernes. Entonces, lo que he hecho es repasar los conceptos de hasta ahora. Voy a mencionar otros conceptos. Hasta ahora, los conceptos de relación de dispersión, que es esto que he usado aquí, ¿no? Los conceptos que he usado acá y, perdón, relación de dispersión, omega igual a Q por B sub S, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa hemos aprendido entre la clase anterior y esta? Una cosa es
Entonces, relación de dispersión y otra cosa es densidad de modos de vibración. Y se ha obtenido de esta forma, análoga a la que se obtuvo en la clase anterior para 3 dimensiones. Pero hay un detalle más, un concepto que siempre se menciona en física de estados sólidos, ustedes no deben olvidar. Esto de acá, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esto de acá? No, todo hay que tenerlo en la mente, ¿no? Esto de acá sale porque estamos suponiendo que nuestro cristal satisface las condiciones de frontera periódicas. Condiciones de frontera periódica. ¿Qué significa condiciones de frontera periódica? Significa que si yo digo, este sólido bidimensional es mi muestra, este sólido bidimensional es mi muestra, entonces yo no resuelvo el problema matemáticamente para este sólido, sino que lo resuelvo para infinitos de estos sólidos, infinitas muestras, colocadas una al costado del otro, arriba, ¿no? Abajo, que se extiende por ambos lados de infinito. De tal manera que lo que pasa en esta muestra real, le pasa también a esta muestra inventada, que está un poquito más acá, o a esta muestra inventada, que está un poquito más acá o más abajo. Pero estas se llaman condiciones de frontera periódica. ¿Y para qué se usan las condiciones de frontera periódica? Se usan para soslayar el problema de los bordes. Es decir, el problema lo hemos reducido, lo hemos aproximado a un problema donde cualquier volumen de sólido es igual a otro volumen, ¿no? O sea, no consideramos los efectos de los bordes, no consideramos que el sólido se comporta diferente por aquí que diferente por acá, ¿no? Por aquí estamos cerca al borde, ahí hay problemas, esta partecita del sólido no se parece a esta partecita, pero nosotros inventamos que acá hay otro sólido y que sí se va a cumplir, porque esta parte de aquí sería igualita a esta, ¿no? Eso se llama, evadimos el problema entonces de la frontera. Y hacemos soluciones matemáticas más fáciles. Entonces, esos son los temas importantes cuando uno habla de los fundamentos básicos de los fonones. Nos quedamos hablando de las relaciones de dispersión para otro tipo de sólido, ya más de acuerdo a la teoría que nosotros estamos desarrollando. Es un sólido discreto, es un sólido, es decir, los átomos están en una posición A, 2A, 3A, menos A, menos 2A, menos 3A. En cada una de esas posiciones hay un átomo. Y tenemos en total N átomos. Nuestro cristal tiene N átomos. Pero la solución matemática también se da suponiendo que tenemos bastantes cristales unidimensionales. Aquí uno, más acácito otro, más allácito otro, y así sucede, todo en una dimensión. Entonces estamos resolviendo el problema del cristal unidimensional, ¿no? ¿Cuáles son? Y el problema básico es, ¿cuál es la relación de dispersión para ese sólido unidimensional? ¿Cómo se relaciona omega versus Q? ¿Cierto? Vamos a seguir las diapositivas. ¿Ok? Ah, hay varios que han llegado, se han perdido la mejor parte de la clase. Ok. Ya. Entonces,
Ya, estamos aquí. Esta es nuestra muestra. Y habíamos planteado una ecuación diferencial, ¿no? Se llama también ecuación del movimiento. La segunda ley del movimiento, perdón, la segunda ley de Newton para este átomo que está aquí, N. Igualito podemos plantear segunda ley de Newton para el movimiento de este átomo, segunda ley de Newton para este átomo, segunda ley de Newton para cada uno de los N átomos. Entonces vamos a ver un conjunto de N ecuaciones, N mayúscula ecuación, esta N ahora. N es el número de ecuaciones que están acopladas una con la otra. Se dice tenemos un sistema de ecuaciones. Acá está una forma genérica para una de esas N que te reduce también a esta forma, ¿cierto? Y ya dijimos que las soluciones son de esta forma, ¿no? Exactamente, este es para el átomo N y para el átomo que está en la posición Na más A y Na menos A. Entonces, estas de acá son las soluciones. Entonces, cuando estas dos soluciones, o tres soluciones, mejor dicho, se reemplazan acá, vamos a tener que para que esta ecuación se cumpla, omega y Q deben satisfacer una relación, ¿no? Esa relación se llama relación de dispersión, ¿no? Ya vimos el álgebra, más bien trigonometría, de quinto de media, ¿no? Trigonometría, y decimos que una forma de escribir la relación de dispersión es esta que está aquí. Esta es la relación de dispersión, pero que es más fácil si decimos que este coseno de QA en realidad es un coseno de 2QA sobre 2. De tal manera que toda esta expresión se reduzca a un seno, como está aquí. Y entonces tenemos que esta es la relación de dispersión que se considera en física del estado sólido, ¿cierto? Esta es la relación de dispersión, es una relación periódica, ¿no? Es una relación periódica, pero solamente consideramos un periodo. ¿Cuál periodo? El que está en la primera zona de brillo A. Y si nosotros contamos los intervalos, 2pi sobre L, que son estos chiquititos que están acá, a ver, estos intervalitos son 2pi sobre L, donde L es el tamaño de la muestra. 2pi sobre Na también, aquí está, ¿no? 2pi sobre Na es el tamaño de la muestra, Na es el tamaño de la muestra. Este es el intervalito entre Q y otro Q, ¿cierto? Entonces, vemos que es un cuasi continuo y que si hubiera, claro, en este caso sí hay, ¿no? Comparado con la primera zona de brillo, comparado con la primera zona de brillo que tiene una extensión 2pi sobre A en el espacio recíproco, entonces en esa extensión de 2pi sobre A hay n de estos intervalitos. O sea, hay n modos de vibración. Hay, mejor dicho, hay n valores de... Y en este caso también hay n modos de vibración. Entonces, decimos, ¿no? La regla básica que en una dimensión, entonces, un cristal unidimensional, ¿no? Un cristal unidimensional monoatómico, ¿no? Aquí está, cristal, aquí está, ¿no? Cristal unidimensional monoatómico tiene n modos de vibración. ¿A qué n me refiero? Al número de átomos. O sea, hay tantos modos de vibración como átomos hay en la muestra. Es una función periódica, ¿no? Que se repite como está aquí. El período es 2pi sobre A. Hay simetría, ¿no? Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, etcétera. Pero las dos propiedades de esta relación de dispersión que estábamos estudiando es qué pasa en el centro de la zona de Brillant, cuando las longitudes de onda son grandes, porque Q es casi cero o cero, cuando las longitudes de onda son grandes, ¿qué pasa? Decimos que en este caso el seno de este valor, el seno de este argumento, es casi igual al argumento. Entonces, la relación de dispersión en esta zona se parece bastante a la relación de dispersión del sólido unidimensional continuo. Y que acá, en esta zona de frontera de zona de Brillouin, aquí y por acá, en la frontera de zona de Brillouin, no se cumple eso, sino que se cumple
que acá se ve que hay un máximo de omega, ¿no? Ese es el omega m, hay un máximo, y cuando hay máximo, hay derivada de omega con respecto a Q igual a 0, ¿cierto? Derivada de omega con respecto a Q igual a 0. Y entonces la pregunta que se hicieron los primeros físicos que estudiaron esto, ¿cómo se explica que derivada de omega con respecto a Q tiene que ser 0? ¿No? Entonces, para eso nosotros decimos, en física general, a esto se define como velocidad de grupo. Es decir, que la onda no está formada realmente por una sola onda que tiene una frecuencia, sino que está formada por una superposición de ondas que tienen frecuencias entre omega y omega más delta de omega, ¿cierto? Entonces, una partícula, ¿no? Si hacemos el equivalente de modelo ondulatorio a modelo corpuscular, decimos el corpúsculo no se mueve con una frecuencia bien fija. La onda que se le asigna al corpúsculo no es una frecuencia bien definida, sino es un rango de frecuencias entre un omega y un omega más de omega, y delta omega entre delta Q es la velocidad de grupo. Eso es lo que dice esto, ¿cierto? Y la otra es la velocidad de fase, ¿no? La velocidad de fase. Entonces, al corpúsculo hay que asignarle como velocidad del corpúsculo la velocidad de grupo de la onda, ¿cierto? En el caso de las longitudes de onda grande no es problema porque las dos coinciden, ¿no? Cuando lambda es grande, Q es pequeño, las dos coinciden, pero cuando estamos en la frontera de zona de Brillouin, así Q igual pi sobre A o Q igual a menos pi sobre A, frontera de zona de Brillouin, entonces ahí una cosa es velocidad de fase y otra cosa muy diferente es velocidad de grupo. ¿Cuál se le asigna al movimiento corpuscular? La velocidad de grupo. Y en este caso la velocidad de grupo es 0. Una onda con velocidad de grupo es 0. ¿Qué pasó? Mi conocimiento de ondas. Entonces, nada, no se preocupen. Velocidad de grupo igual a 0 significa que hay ondas estacionarias, ¿no? Es decir, una onda que va hacia la derecha, igualita, se superpone con la onda reflejada que viene hacia la izquierda, entonces se anulan y comienzan a vibrar en nodos, ¿no? Comienzan a vibrar la onda, siempre va a ser así, así no va a vibrar, ¿no? Entonces, esa es una onda estacionaria. Entonces, ¿y por qué se forman ondas estacionarias? Esas ondas estacionarias no tienen velocidad de fase, porque no se trata, repito, mejor dicho, su velocidad de fase es 0. ¿Y por qué los fonones o eh, las ondas que se están propagando en el cristal tienen esa forma estacionaria justo cuando el Q es más o menos pi sobre A? ¿Por qué? Entonces, los físicos explican eso diciendo que cuando Q igual más o menos pi sobre A, se cumple la condición de Bragg. O sea, las vibraciones, las ondas elásticas, se comportan como rayos X cuando estábamos estudiando difracción de rayos X, ¿no? O sea, un sólido cristalino, unidimensional, ¿no? Es este, y la zona de Brillouin está por acá, pi sobre A, este es en otro espacio, este es el espacio real, este es A, este es menos, esta es
La red recíproca, es decir, el primer punto de la red recíproca está por acá. Y esta es la mitad, para que esto sea la zona de brillante. Y el otro punto de la red recíproca está por acá y esta es la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por aquí cuando el Q tiene este valor? O cuando el Q tiene este valor. ¿Qué pasa? Que la onda, E a la I, omega T menos QX, esa onda, va a experimentar difracciones de Bragg. ¿Qué quiere decir? O reflexiones de Bragg, se dice también. ¿Qué quiere decir? Que va a satisfacer la ley de Bragg. ¿Cuál era la ley de Bragg? 2D seno teta igual a lambda, por ejemplo. Hagamos n igual a 1. ¿Están viendo o no? Vamos a ver. Acá esta computadora no maneja muy bien. Ahí, acá está. ¿No? La ley de Bragg, 2D seno teta igual a lambda. ¿Cómo explicamos la ley de Bragg? ¿Cómo aplicamos la ley de Bragg acá? Decimos, bueno, para no complicarnos la vida con algo que es unidimensional, vamos a suponer que en realidad el sólido es tridimensional. El sólido, pero nosotros estamos considerando solamente que está compuesto de planos así, ¿no? Es un sólido tridimensional y estos son sus planos. Y nos concentramos en estos puntos. Por eso decimos que es unidimensional. Un modelito. Entonces, cuando a este cristal decimos, hacemos que vibre una onda en esta dirección, ¿no? Un Q en esta dirección, entonces, ¿cómo es que va a satisfacer la relación de Bragg? Q, ¿no? El Q de la onda es menos pi sobre A, así, ¿no? Menos pi sobre A, o el Q es pi sobre A en esta dirección. Cuando Q es pi sobre A, entonces, lambda, Q igual a pi sobre A, entonces lambda es 2pi, ¿cierto? Lambda es, a ver, ¿cómo era? Q, lambda es 2pi sobre Q. Lambda es igual a 2pi sobre pi sobre A, ¿cierto? O sea, lambda es igual a 2A. Entonces, cuando este Q de la onda incidente, pi sobre A, cuando el Q vale pi sobre A, el lambda es 2A. Entonces, lambda este de acá es 2A. 2A, ¿cierto? El segundo miembro ya está. Y el primer miembro, ¿cuál es? La distancia interplanar. Pero la distancia interplanar es justamente la distancia entre dos átomos, o sea, A. Entonces, esta D es A, ¿cierto? 2A. Y el seno teta, que cuando estudiábamos rayos X lo definíamos así, este el ángulo teta. En este caso, teta entonces vale pi medios. 2A por seno pi medios igual a 2A, ¿no? Lo cual es cierto, porque el seno de pi medios es 1. 2A igual a... ¿Qué estoy tratando de explicarles? Entonces, cuando Q es pi sobre A, cuando esto Q es pi sobre A, la onda elástica satisface la ley de Bragg y hace que acá se refleje una onda igualita en sentido contrario. Y entre las dos se van a superponer y van a formar una onda estacionaria. Es decir, con velocidad igual a 0. Velocidad de grupo igual a 0. Eso es lo que se llama entonces, mejor dicho, esa es una manera de explicar, esa propiedad de la relación de dispersión.
¿no? Esto, ¿cómo se explica que la velocidad de grupo sea cero? Diciendo que hay un fenómeno de Bragg. Aquí está. En estas diapositivas hay acá un parrafito. Explicación de B, dice. Ya lo dije todo. Entonces, el otro tema es la expresión algebraica para la densidad de modos de vibración. La densidad de modos de vibración es igual, ¿no? La formulita es la misma que para el caso del cristal unidimensional continuo. Solamente que en este caso la derivada de omega con respecto a Q no es constante, sino que es la derivada de seno, este seno que está acá. Y el seno la derivada de seno es coseno. Entonces, esta es la densidad, esta formulita que está abajo, es la densidad de modos de vibración, ¿no? Para un cristal unidimensional monoatómico. ¿Está bien? Entonces, aquí, cuando Q es pi sobre A, ¿no? Entonces, vamos a tener acá coseno de pi medios, y coseno de pi medios a la -1 va a ser algo muy grande. Entonces, acá tenemos bastantes modos de vibración, casi un continuo de modos de vibración. Entonces, aquí se ha dibujado, ¿no? La densidad de modos de vibración para este cristal discreto, monoatómico, comparada con el cristal continuo, donde la densidad de modos de vibración era una constante. ¿Cuál constante? L entre pi por la velocidad de propagación de las ondas, ¿cierto? Ok. Entonces, pasamos ahora al cristal unidimensional diatómico. ¿No hay preguntas hasta ahí? ¿Todo está claro? Sí, profe. Claro, ¿no? O si hay preguntas. Entonces, vamos a explicar ahora el cristal unidimensional diatómico. En realidad, la bibliografía que yo discuto siempre con mis alumnos es la de Kittel, Omar y Ashcroft. Y si uno considera toda la bibliografía, vamos a ver que es posible hablar de dos tipos de cristales unidimensionales diatómicos. A uno le vamos a llamar cristal diatómico tipo cloruro de sodio y el otro tipo diamante, ¿no? ¿En qué se diferencia? Acá la masa de los dos átomos son diferentes. La de uno es como 23 y el otro es como 35. En el caso del diamante, todos los átomos son iguales. Entonces, ¿por qué se dice que es diatómico? ¿Por qué el diamante le digo diatómico si solamente tiene átomos de carbono y nada más que de carbono? ¿Por qué? Porque hay dos átomos por punto de red. Acuérdense, el cristal tridimensional tiene dos átomos por punto de red. Uno que está en cualquier punto de red, que se puede llamar origen, y el otro que está en un cuarto, un cuarto, un cuarto por A. Entonces, esa es la primera aclaración. Dos tipos. Nosotros vamos a hablar por ahora del tipo cloruro de sodio, ¿no? Pero también ustedes los invito a que vean en la bibliografía del Astro, capítulo 23, creo que es. No lleva el mismo orden que nosotros. Entonces, vamos a hablar de este tipo cloruro de sodio. Y vamos a suponer, vamos a hacer por ahora, solamente en este punto, nos salimos del libreto y decimos A, esa constante A que siempre menciono como parámetro de red. En este problema que voy a discutir ahora, A no es el parámetro. A es la distancia del cloro al sodio. A es la distancia de cloro a sodio. Entonces, la celda unitaria sería de cloro a cloro, sería 2A. Entonces, 2A es en este caso el parámetro de red. Estoy aclarando
Y entonces hay n celdas unitarias y entonces vamos a tener 2n átomos, ¿no? Porque hay 2 átomos por punto de red. Hay que escribir una ecuación para cada átomo, una ecuación para cada cloro. Hay n cloros y hay n sodios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de la segunda ley de Newton para cada átomo de cloro y para cada átomo de sodio. Y después vamos a plantear soluciones y las soluciones planteadas las reemplazamos en las ecuaciones diferenciales y nos salen las relaciones de dispersión. Un poquito más de trabajo acá, que en el caso unidimensional. Acá van a salir ecuaciones matriciales. En el caso unidimensional, todo era ecuaciones algebraicas, digamos, unidimensional. No había matrices ahí. A ver. Ya. Entonces, este es el esquema, ¿no? L, entonces tiene 2Na, ¿cierto? Donde n es el número de celdas unitarias. Este es entonces un tipo. Acá tenemos átomos azules grandes y átomos verdes chiquitos, y a cada uno de ellos le aplicamos, comenzamos por aquí entonces, a cada uno de ellos le aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no? Tiene un vecino acá y otro vecino acá. El resorte que une a este con este, hay simetría, es igual al resorte que une a este con este, ¿no? Hay simetría, está exactamente en el centro, el cloro entre 2 sodios y el sodio entre 2 cloros, ¿cierto? Y la otra ecuación es para este. Entonces, hay una sola alfa, pero hay 2 masas, M1 y M2, ¿cierto? Entonces, estas son las 2 ecuaciones que después se transforman a estas 2 ecuaciones, y estas son las soluciones. Estas son las soluciones, y cuando este tipo de soluciones se reemplazan acá, salen ecuaciones de este tipo, ¿no? Si reemplazamos este tipo de soluciones en las ecuaciones, mejor dicho, en el sistema de ecuaciones diferenciales, estas de aquí las reemplazamos acá, van a salir ecuaciones de este tipo, ¿no? Ecuaciones algebraicas, salen 2. Reemplazo esto aquí. ¿Y qué va a salir? ¿No? Esto de acá se pone en forma matricial, ¿no? A1, A2 es un vector, y matriz por vector igual a 0, al vector 0, ¿cierto? Entonces, esto se llama un sistema, esto que está acá, se llama un sistema de ecuaciones homogénea. ¿Cuál es? Aquí, la puntita del mouse. Esto y esto constituyen un sistema de ecuaciones homogéneas, y para que un sistema de ecuaciones homogéneas tenga solución, cuando se lleva a esta forma, se dice, el determinante de esta matriz tiene que ser 0, ¿no? Eso es lo determinante, valga la redundancia en este problema. Escribir el determinante de esta matriz. O sea, este término multiplicado por este término de acá me va a dar 2 términos. Uno que contiene omega cuarta y otro que contiene omega cuadrado, y un tercero que contiene 0 omegas. No aparece omega, ni cuadrado ni cuarta. Y multiplicamos este otro que tampoco contiene omega. Entonces me sale una ecuación de segundo grado de la forma ax cuadrado más menos bx más menos c igual a 0. Tercero de medio. Ese tipo de ecuaciones, pero en este caso el x es igual a omega cuadrado, ¿cierto? Entonces, este es el problema, este es el determinante, y esta es la ecuación que les estaba hablando. Omega cuadrado, omega cuarta, puede ser exactamente, la ecuación es esta que está aquí, donde está el mouse, ¿cierto? Esta es la ecuación para encontrar la relación de dispersión. Noten que aquí está omega y por acá está Q, ¿no? Omega y Q, entonces de ahí se determina la relación de dispersión omega versus Q. Entonces, eso está resuelto, es álgebra elemental,
Se resuelve y esta es la relación de dispersión. Pero la relación de dispersión tiene un signo más y un signo menos. Quiere decir que no hay una relación de dispersión, sino hay dos relaciones de dispersión. O también se dice, hay una relación de dispersión con dos ramas. Una rama con signo más, que se le llama rama óptica, vamos a ver por qué, y una con signo menos, que se le llama rama acústica, ¿no? Signo menos, rama acústica, y signo más, rama óptica. Entonces, si en el problema planteado, a usted le dicen cloro, sodio, y le dan la masa del cloro y del sodio, y además le dan una constante del resorte, entonces tiene todos los datos, entonces puede, con esos datos, puede reemplazar para cualquier Q, ¿no? Le dan el A también, la distancia entre un sodio y un cloro, le dan las masas, el A, entonces para cualquier Q usted va a encontrar un omega. Este Q, ¿cuánto debe ser? Este Q es cualquier número que esté entre menos pi sobre A y más pi sobre A. Me equivoqué doble. ¿Cómo corregimos? El Q está en la primera zona de brillo. ¿Está bien? Voy a explicar cuál es el rango de Q. En realidad ya dije lo principal que tenía que decir, pero hace rato, de repente ya se olvidaron. ¿Cuál es el rango de Q? Si fuera monoatómico, sería la primera zona de Brillouin, entonces está bien. Entre menos pi sobre A y más pi sobre A. Y en este caso, ¿cuál es el rango? También es la primera zona de Brillouin. Pero ¿cuál es el parámetro de red? En este problema, el parámetro de red no es A, lo expliqué claramente. ¿Cuál es el parámetro de red? ¿Alguien se acuerda o no? 2A. 2A. Entonces la primera zona de Brillouin para este cristal es menos pi sobre 2A y pi sobre 2A. Entonces, Q, entonces es cualquier número entre menos pi sobre A, 2A, perdón, entre menos pi sobre 2A y más pi sobre 2A. Pero me vuelvo a equivocar, y ahora sí lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque no es cualquier número real, porque habrían infinitos. ¿Cuáles son los números que hay? Son aquellos que son de la forma Q entre 2NA, porque hay un número n de celdas unitarias, ¿no? Entonces, es 2pi sobre L, ¿no? 2pi sobre L, donde L es a su vez NA, 2NA, ¿no? L es 2NA, la longitud de la muestra, en este caso es 2NA, porque N es el número total de pares de átomos, cloro, sodio. Y A es la distancia entre un cloro y un sodio. Entonces, de todas maneras, acá van a ver entre menos pi sobre 2A y más pi sobre 2A, también van a ver n valores posibles de Q. Pero ¿cuántos modos de vibración hay? ¿No? ¿Cuántos modos de vibración? Para cada valorcito, 2pi sobre L, que está aquí, voy a poner el mouse aquí, 2pi sobre L, que está aquí, para cada valor hay dos modos de vibración. Uno con esta frecuencia acústica y otro con esta frecuencia óptica. Entonces no hay n modos de vibración, sino que hay 2n modos de vibración, ¿cierto? Dos veces el número de átomos, ¿no? Cuando era monoatómico, habían n modos de vibración, pero ahora hay 2n modos de vibración. Pero la regla sigue siendo la misma, entonces, ¿no? Hay tantos modos de vibración como átomos. Tantos modos de vibración como átomos. Ok, les decía, me desvié del camino. Le estaba explicando esta ecuación. Les decía que si ustedes conocieran la constante del resorte M1, M2 en la ecuación que plantearon y conocieran la distancia entre el cloro y el sodio, entonces podrían establecer una función omega cuadrado versus Q. Y podrían graficar y hacer con MATLAB o con matemática, podrían hacer el gráfico. Un gráfico quizás parecido a este que está acá. Pero yo no tengo el MATLAB a la mano
y no me podría demorar tanto en hacer un programita, pero vamos a ver solamente algunos puntos, en 3 puntos nada más. ¿Qué pasa cuando este Q es 0? ¿Qué pasa cuando este Q es 0? ¿Cuál sería el omega? ¿Y qué pasa cuando Q está en la frontera de zona de brillo? ¿No? Vamos a hallar los valores para 2 tipos de Q. Los que están en el centro, Q igual a 0, y los que están en la frontera de zona de brillo. Q igual a más menos pi sobre 2a. Entonces, cuando Q es igual a 0, si ustedes miran bien la ecuación, cuando este término va a desaparecer, ¿cierto? Y la raíz cuadrada también se desaparece con ese cuadrado que está ahí. Entonces, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Si estamos usando la relación con signo menos, sale 0. O sea, hay un valor de omega. A este Q igual a 0 le corresponde un omega igual a 0. Pero si estamos trabajando con el signo más, entonces el valor para omega es el doble de este que está aquí, ¿cierto? Esto es lo que está acá, ¿no? A Q igual a 0, entonces le corresponden 2 valores. Omega igual a 0 y omega igual a esto de acá. ¿Vamos? Esto es lo que dice aquí, hasta aquí estoy. Y cuando Q es más menos pi sobre 2a, o sea, frontera de zona de brillo, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en frontera de zona de brillo? Pi sobre 2a. Álgebra, ¿no? Ustedes tienen que saber álgebra. Saben, de hecho, ¿no? Sino que yo les voy a... Yo soy el que no me acuerdo. Entonces, pi sobre 2a, reemplacen aquí pi sobre 2a. Entonces, ¿cuánto vale todo este seno cuadrado? ¿Cuánto vale el seno cuadrado de pi sobre 2a por a? Vale 1, ¿cierto? Entonces, van a tener acá, y acá elevan al cuadrado esto que está aquí. Lo desarrollan. Dentro del signo raíz cuadrada, desarrollan esto y obtienen este valor. Entonces, ¿qué le va a salir? Le va a salir 1 entre m1 menos 1 entre m2 al cuadrado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí va a salir menos 4 y acá van a tener un término que es 2 más 2, mejor dicho, entre m1 y m2. Entonces, cuando desarrollan esto, les van a salir entonces, con el signo menos, le sale una cosa que está por acá, el omega acústico, y con el signo más sale algo que yo no estoy viendo ahorita, pero no sé si ustedes lo verán. El omega A, que es este valor, y el omega O, que es A es de acústico, y el omega óptico, que está por acá. ¿Cierto? Van a salir 2 valores. Entonces, eso explica la relación de dispersión que ustedes están viendo. Entonces, ya sabemos de dónde sale la relación de dispersión. Sale de plantear la segunda ley de Newton para cada uno de los 2 n átomos que componen el cristal. Y estableciendo soluciones tipo ondas planas. ¿Cierto? Ya salió. Entonces, ¿qué se discute acá? De esta relación de dispersión. Acá, en este dibujo, ¿no? Una curiosidad. Se discute qué pasa si M1 es el doble de M2. ¿Qué pasa si M1 es el triple de M2? Etcétera. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que este gap, ¿no? Acá, este gap, de entre aquí y acá no hay nada, ¿cierto? Ningún valor de omega posible. Entonces, cuando M1 entre M2 va variando, si M1 entre M2 es muy grande, esto va a ser muy grande, pero pueden ver acá hay para diferentes valores. M1 entre M2, le podríamos poner otra constante, Z, por ejemplo. Z igual a M1 entre M2. ¿Por qué? Porque alfa es la constante del resorte. Solo que lo tomé de otra bibliografía, por eso está aquí. Entonces, si acá está, para M1 entre M2 igual a 0,5. Tienen un tipo de gap, que es el rojo.
Y para M1 entre M2 igual a 0,7. Se acorta el gap. Y para M1 entre M2 es igual a 1. Desaparece el gap. Entonces, eso es importante para que piensen un poquito. ¿Qué pasó cuando M1 es igual a M2? ¿No? Cuando M1 igual a M2 ya no hay gap y se obtiene esta curva. Entonces, el profesor que está apurado le dice, ah, no, porque lo que pasa es que M1 igual a M2 significa que el cristal ya no es diatómico con parámetro de red 2A, sino que es monoatómico con parámetro de red A. ¿Cierto? Ah, ya, pero usted que no entiende todavía, ¿qué tiene que ver eso? Que aquí tenga esta relación de dispersión. Entonces, le repito, cuando M1 igual a M2, el cristal es monoatómico con parámetro de red A. Por eso ya lo hicimos, y no nos salía como un heladito acá, como un cono. Eso no nos salía. ¿Qué salía? Cuando M1, cuando el cristal era monoatómico, sale esto de acá. ¿Y qué tiene que ver eso con la figura? Que usted, esto tiene que ver algo con esta figurita verde que está acá. Es la misma. Es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque todo es periódico. Todo es periódico. O sea que podemos poner una de estas al costadito de la otra y ya no tomar parámetro de red o frontera de zona de Briand pi sobre 2A, sino pi sobre A. ¿Cierto? Podemos poner otro dibujito igualito a este lado y otro dibujito al otro lado y el parámetro de red y vemos qué pasa ahora entre pi y A. A ver si me sale en la pizarra. Vamos a tratar de explicar en la pizarra. Lo que acabo de explicar es que la relación de dispersión U versus Q, cuando el cristal es diatómico, se hace en un gráfico así. Y resulta algo así, algo así, con un gap ahí. Porque M1 es diferente de M2. Pero cuando M1 es igual a M2, lo que ustedes acaban de ver es algo así, más o menos, y acá con un heladito. Vamos a llamarle así, ¿no? Como un conito, así. Entonces, y para el caso unidimensional, ustedes habrían obtenido un gráfico entre menos pi sobre A y pi sobre A, y el gráfico era así, ¿cierto? Entonces, este conito, cuando M1 es igual a M2, debería ser lo mismo que este de acá, porque en los dos casos el material es monotómico, el cristal unidimensional es monotómico. Lo que les estaba diciendo es que por acá podemos dibujar algo igualito, y vamos a tener algo periódico, así, y acá otro así. Y para allá también. Entonces, ya no consideramos ahora, como ahora el parámetro de red es A, pues este ya no es la frontera de zona de Briand, sino que la frontera de zona de Briand está por acá. Entonces, consideramos todo esto de acá. Todo esto de acá. No sé si te da la pizarra para ver allá. Y acá, pi sobre A,
Y también otro igualito. ¿Cierto? Esto es periódico. Entonces vamos a tener acá algo. Sí. Algo que viene así. Así. Y entonces acá habría que considerar desde aquí, desde menos pi sobre a, que vendría a ser esto, hasta acá. ¿No? Hasta el pi sobre a. O sea, lo que habíamos visto al principio, pero que lo habíamos dejado en otra escala, pi sobre a menos pi sobre a. ¿Ok? Entonces, esa es la discusión de la relación de dispersión para un cristal diatómico. Otra cosa que hay que discutir es por qué a uno se le llaman ópticos, modos ópticos, y al otro modos ópticos y a otro modos acústicos. Vamos a hacer la explicación. ¿Por qué modos ópticos y por qué modos acústicos? Vamos a hacer la discusión para este punto nada más. Acá, U igual a 0. O sea, estos son los modos acústicos y estos de acá son los modos ópticos. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos modos. La diferencia cualitativa entre los modos de aquí y los modos de acá. Entonces la ecuación de donde salió la relación de dispersión era esta de acá. Para que se satisfagan las ecuaciones diferenciales, etcétera, tendría que cumplirse todo esto, donde omega vale 0 si Q es igual a 0. Si este Q es igual a 0, si Q es igual a 0, omega es igual a 0, y ustedes van a tener una ecuación, donde, para que se cumpla esta ecuación, el A sub 1 tiene que ser igual a A sub 2. A sub 1 tiene que ser igual a A sub 2. ¿Qué significa que A sub 1 sea igual a A sub 2? Quiere decir que el movimiento del cloro es igualito al movimiento del sodio. Se mueven en fase, ¿no? Se mueven en fase. Ese es el movimiento acústico, ¿no? Está más o menos acá, ¿no? El sodio y el de sodio y este de acá es cloro, se mueven siempre al mismo lado, ¿cierto? Ese es en fase. Mientras que si ustedes reemplazan el otro valor de omega, omega igual a 0, ya no es este omega de acá, la otra solución de omega posible, ustedes la reemplazan y van a encontrar esta ecuación de acá, M1A1 más M2A2 igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que son de signo diferente. A1 es de signo diferente a A2. Es decir, los sodios se mueven en sentido opuesto a los cloros. Se mueven así, ¿no? Y esos son, como quien dice, osciladores armónicos. Uno con carga positiva, otro con carga negativa. Son dipolos, entonces. Son dipolos eléctricos que están oscilando. Entonces, en el modo óptico, los átomos de cloro y de sodio conforman un dipolo eléctrico oscilante. Y ese dipolo eléctrico oscilante emite y absorbe luz. ¿En qué frecuencia? Lógicamente, en esta frecuencia, que generalmente está en el infrarrojo. Y por eso se les llama modos ópticos, ¿cierto? Entonces, hasta ahí dejamos a los cristales unidimensionales. A los cristales unidimensionales. Y ahora nos vamos a entender con los cristales tridimensionales. Pero ya no vamos a resolver las ecuaciones como las hemos resuelto acá, como están resueltas por lo menos en las diapositivas y que ustedes van a chequear esa solución.
ya no vamos a hacer solución, ya no vamos a hacer matemática. Solamente vamos a usar esos resultados de los casos unidimensionales para decir cuáles son las propiedades generales de las ondas elásticas en cristales tridimensionales. Vamos a decir, la ecuación es esta, la solución es de este tipo, entonces las relaciones de dispersión son de este tipo. Nada más. No vamos a hacer rigurosamente matemática. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, cuando tenemos un cristal tridimensional, el más simple, cúbico simple, por ejemplo, un cristal cúbico simple, cogemos un átomo de un cúbico simple, el primer vecino está arriba y hay otro igualito abajo. Pero hay otro vecino también que está a la izquierda y hay otro vecino que está a la derecha. Hay otro vecino que está delante y hay otro vecino que está atrás. Entonces tenemos ya no dos vecinos, como en el caso unidimensional, sino tenemos 6 vecinos. Imagínense si fuera FCC, ya no tendría 6, sino tendría 12. Si fuera tipo cloruro de cesio, tendría 8, y así sucesivamente. Pero en el caso más simple, tiene 6. Entonces la ecuación ya es de este tipo. El U acá es un vector. Antes era una longitud nada más, un segmentito. Ahora es un vector. Y el LMN está en distinta dirección del LMN más 1 y del otro LMN menos 1, etcétera. No, acá falta el L menos 1, MN, el LM menos 1, N, etcétera. Todos ellos son vecinos. Entonces, vamos a decir que tenemos, si tenemos N átomos en un cristal tridimensional, si tenemos N átomos en un cristal tridimensional, vamos a tener N ecuaciones de este tipo. Para cada átomo, una ecuación. ¿Cierto? Para cada átomo, una ecuación de este tipo. Y las soluciones van a ser de esta forma, de onda plana. Esta es la forma. Entonces, reemplazando la solución en la ecuación, vamos a obtener una relación de dispersión. Y al principio, quizás nos va a salir en esta forma. Un vector por una constante y acá una matriz por un vector. ¿Cierto? En esa matriz hay algunos términos que dependen de Q. ¿Cierto? Esta es la ecuación. Y nos puede salir una matriz muy complicada, pero generalmente estas matrices son diagonalizables. Entonces se puede simplificar a una matriz donde esto sea matrices diagonales. Y se simplifica y las soluciones salen directamente. Los términos de la diagonal lo llamamos lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces, para cada lambda 1, lambda 2, lambda 3, entonces va a haber una solución, un valor de frecuencia posible, que sería la raíz cuadrada de lambda entre m. ¿Está bien? Entonces, podemos decir, ¿no? Son ecuaciones 3 por 3, entonces tienen 3 valores propios, una diagonal con 3 valores, que pueden ser diferentes, o que pueden ser 2 iguales y uno diferente, etc. Pero tenemos una matriz diagonal y entonces tenemos 3 valores posibles, ¿no? Entonces se dice que por cada Q vamos a tener 3 valores de omega. Por cada Q tenemos 3 valores de omega. Aquí hay que ir despacio. Acá hay un gráfico, Q en el eje abscisa y omega. Entonces, por cada Q, pueden ver ustedes que hay un valor de omega, otro valor de omega, 3 valores de omega por cada Q. Entonces, esquemáticamente se explica acá que hay 3 modos de vibración por cada omega. Hay 3 modos de vibración por cada omega. Pero como tenemos n átomos, y vamos a tener también n modos de vibración, n valores posibles de Q, perdón,
n valores posibles de Q en una primera zona de Briggs, entonces vamos a decir que tenemos 3n modos de vibración, ¿no? Supongamos que n es el número de átomos. Por ejemplo, si n coincide con el número de Avogadro, tendríamos 3n veces el número de Avogadro de modos de vibración, ¿cierto? Entonces, esos son todos, pero por cada modo de vibración hay 3 números. Entonces, lo que quiero insistir, que quede claro, es que cada una rama de estas que podemos decir, cada omega, podemos poner siempre omega 1, un, digamos, conjunto de pares ordenados de omegas 1 con q's, ¿no? O sea, son funciones escalares, estas son frecuencias, o sea, son escalares, son funciones escalares de un vector. A eso quería llegar. Lo que estamos viendo acá es 3 soluciones. ¿Qué significa 3 soluciones? Puede decir, para cada Q hay 3 valores de frecuencia, ya se entendió. Pero también, más matemáticamente, puede decir, tienes 3 funciones escalares de un vector. Este Q debería ser vector acá, ¿cierto? 3 funciones escalares de un vector. Funciones escalares de un vector. Eso también ustedes lo conocen como campo vectorial, ¿cierto? Entonces son funciones de R3, este es R3, los Q son en R3 y esto es en R. Entonces, si quisiéramos expresarlo gráficamente, ¿no? Tendríamos que usar un espacio tetradimensional, 4 dimensiones. Nadie puede ver eso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de gráficos que se usan para ver estas funciones de vector, escalares de vector, funciones escalares de vector? Eso ya ustedes lo conocen, porque el típico, mejor dicho, la típica cantidad física que depende de la posición, también es un escalar que depende del vector, ¿cierto? La temperatura, por ejemplo. La temperatura en un punto de mi cuarto es diferente de la temperatura en otro punto de mi cuarto. Si es que pongo algo incandescente por algún lado, entonces vamos a tener temperatura caliente por aquí, temperatura fría por acá, y de aquí a acá hay un gradiente, ¿cierto? O sea, hay una función escalar de vector. ¿Y cómo se representan las funciones escalares de vector? Más fácil era con potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces pongo una carguita acá, un conjunto de cargas, acá hay un potencial y acá hay otro potencial. U depende de R, el potencial U depende de R. Es una función escalar que depende del potencial. ¿Y cómo se representan los potenciales? ¿Se acuerdan? Superficies equipotenciales. Entonces, este tipo, cada una de estas tres es una función escalar de vector y se puede representar por superficies. En este caso sería isofrecuencia. Isofrecuencia. ¿Cierto? Así como hay isotérmicas, así como hay equipotenciales, serían equifrecuencia o isofrecuencia, como quieran. ¿No? Por ejemplo, como tiene 3, este problema que acabamos de ver del cristal tridimensional monotómico, tiene 3 ramas. O sea, 3 funciones omega que dependen de Q. Entonces yo he triplicado acá la figura de Quité. Esta podría ser la rama 1, la rama 2 y la rama 3. ¿Cierto? Eso es lo que digo aquí esquemáticamente. Las funciones se pueden representar por superficies equipotenciales o superficies isofrecuencia. Ese es un modo de representar este tipo de funciones. Estas funciones se pueden representar gráficamente por superficies isofrecuencia. Pero el otro modo, lo que se usa más en física de estado sólido, es la siguiente. Tú dibujas en la pizarra un gráfico omega versus Q, parecido a este que está aquí. Pero dices,
El problema es cómo grafico eso, ¿cierto? Entonces, para no meterme en problema, voy a graficar solamente omega versus Q, pero solamente los Q que están en la dirección 1, 0, 0. O sea, me va a salir un gráfico como el que tienen ustedes ahí, ¿no? 3, así. Serían estas tres: omega 1, omega 2, omega 3. ¿Cierto? No es necesario escribir acá porque simétrico siempre, ¿no? Pero también pueden dibujar acá otra dirección, aprovechar este espacio para dibujar otra dirección. Menos, perdón, acá dibujo la dirección 1, 1, 0. Y me va a salir otra cosa, ¿no? Pero otros van más allá, ¿no? La convención que les voy a mostrar en este momento va algo más allá y dice, entonces de aquí ya no dibujo, este es el origen, 0, 0, de 0 a 1, 1, 1, es complicado, mejor voy a dibujar de 1, 0, 0 a 1, 1, 1. Entonces dibujo por acá otra porción. Entonces lo dibujo todo en segmentos unidimensionales en diferentes direcciones. Es la convención que se usa para expresar las relaciones omega versus Q en 3 dimensiones. Vamos a mostrar un dibujito. No, esto me equivoqué. Bueno, es este tipo de dibujos, ¿no? Este es el origen, esta es la dirección 1, 0, 0, esta es la dirección 1, 1, 1, esta es la dirección 2, 0, 0, etc. Segmentos de dirección. De este tipo son los gráficos. Este es un caso de diamante, que todavía no debía mostrarlo porque este es cuando son dos átomos. Estamos hablando, ahorita hemos hablado de tridimensionales monoatómicos que se caracterizan por 3 ramas de dispersión, por 3 funciones omega, pero cuando tenemos materiales con 2 átomos, o sea, cristales tridimensionales diatómicos, como el diamante o como el cloruro de sodio, pero ahora sí de verdad, tridimensionales, cuando tenemos este tipo de materiales, entonces la situación es que tenemos más ecuaciones, pero hay que resolver más ecuaciones nada más. Los sistemas son un poquito diferentes porque ahora tenemos 2 tipos de masas, cloro, sodio, ¿no? Por ejemplo, y tenemos un sistema de ecuaciones, pero de todas maneras podemos escribir las ecuaciones en forma genérica, como las que ya hemos venido describiendo, de este tipo de ondas planas y estas ondas planas. Reemplazamos esto aquí, esto acá, ¿no? Estas dos, en estos dos sistemas de ecuaciones, ¿y qué vamos a obtener? Relaciones de dispersión, matriciales. Resolvemos, diagonalizamos esas matrices y me van a salir ya no 3 valores propios para cada Q, sino me van a salir 6 valores propios. Entonces, para cada valor posible de Q hay 6 modos de vibración, ¿cierto? 3 acústicos, que son estos de aquí, y 3 ópticos. Es decir, hay 6 funciones reales de variable vectorial que se pueden expresar así, en superficies isofrecuencia, ¿no? Una superficie isofrecuencia o un conjunto de superficie isofrecuencia para cada relación de dispersión. Son 6 relaciones de dispersión, ¿no? Este es el esquema. O se pueden representar de esta forma o de esta forma que está acá, pero que es más exacto y más convencional expresarla en esta, donde se dice, acá está el dibujito, miren este dibujito que está acá. Se supone que el silicio
es un cristal FCC. El silicio es un cristal FCC, ¿cierto? Cara centrada, cúbico, cara centrada. Entonces, la, la red recíproca es FCC. Pero esta es una zona de Brillouin. Es un sólido dentro de esa recíproca. ¿Se acuerdan? El octaedro truncado. Entonces, ¿cuál es la convención para representar esas funciones omega versus Q? Se dice, el punto de la red recíproca que está en el centro de este octaedro truncado, ¿no? El punto que está en el centro le llamamos origen, pero lo vamos a designar por gamma, ¿no? El punto que está acá en el techo, son 6 de estos puntos, ¿no? Arriba, abajo, a la derecha, son que vendrían a ser, en este dibujo más o menos, a ver si lo señalo, acá 1, 2, 3. A cualquiera de estos se le podría llamar, y los opuestos, por supuesto, ¿cierto? Y los opuestos, se le podría llamar eje X, eje Y y eje Z, o sea, de la familia 1, 0, 0. Estos son los X, ¿cierto? Y los ejes L son los que están en este extremo de acá, que podrían ser los 1, 1, 1. Perdón, los L son los que están en los centros de los hexágonos. Los 1 son los que están en los... Y esa es la dirección 1, 1, 1. Entonces, del centro de acá, ¿cómo varía en la dirección 1, 1, 1? Quiere decir, del centro de este octaedro al centro del hexágono. ¿Cómo varía la frecuencia en función de Q? ¿Cómo varía del centro del octaedro al centro de este cuadradito? Etcétera. Y después, a esta esquina, que ya sería el W, ¿cierto? Esta esquina es el W. Al centro de la axisa, perdón, al centro de la arista de este hexágono, que sería el K. Entonces, se construye, digamos, convencionalmente para explicar tus resultados, son 5 y 25, creo que mañana explicamos cómo salen los resultados experimentales, cómo se obtienen las relaciones experimentales, estas relaciones de dispersión, pero en forma experimental. Quizás lo comenzamos ahorita, pero lo terminamos en la próxima clase. Lo que les estaba diciendo es que cuando en un experimento, ¿no? Tú obtienes la relación omega versus Q, la vas a expresar en un gráfico de este tipo. Dices, para diferentes direcciones, yo grafico la relación omega versus Q. Y ya me evito el problema complicado de dibujar superficies isoenergéticas o superficies isofrecuentes. Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Podemos ir despacio? ¿Pueden preguntar algo si quieren? ¿No? Entonces, vamos a explicar algo que es muy bonito también, les va a gustar. Como si estuvieran estudiando matemática, geometría o análisis vectorial. Esto yo lo enseñaba en electromagnetismo 1, en las primeras clases. ¿Qué cosa es gradiente? ¿Se acuerdan? O un curso de análisis vectorial también, no sé dónde lo habrán visto ustedes, pero seguro que lo han visto antes. Pero todo eso lo vamos a aplicar ahora a expresar la densidad de modos de vibración. A ver, nosotros hemos hablado de densidad de modos de vibración para sólidos continuos tridimensionales, ¿no? Para sólidos continuos unidimensionales, hemos terminado el problema, pero no hemos hablado mucho para cristales, sí, no, un poquito, digo la fórmula por lo menos, para G de omega de un cristal monotómico, ¿no? Ahora, el G de omega para un cristal tridimensional, en general, puede ser monoatómico o diatómico. ¿Cómo se calcula el G de omega?
matemáticamente, ¿cómo se expresaría el G de omega? El G de omega, ¿cómo se explica para un cristal tridimensional? Sabemos, ¿qué sabemos? Que el G de omega, cuando hablábamos del sólido continuo tridimensional, ¿no? Ese proceso, si lo tienen en la cabeza, es fácil de entender ahora cómo se generaliza a cualquier cristal. ¿Cómo se hizo para obtener el G de omega en un sólido continuo tridimensional? Se dibujaban esferas, ¿no? Y se calculaba entre una esfera y otra esfera cuántos valores posibles de Q hay. Estas esferas, a su vez, son esferas isofrecuencia. ¿Por qué? Porque la fórmula entre omega y Q es simplemente omega es igual constante por el módulo de Q, ¿no? Entonces, en ese caso, esfera era superficie isofrecuencia. No usamos ese término antes, pero nos sirvió para usar la densidad de módulo de vibración. ¿Cuál fue el siguiente paso? Entre dos esferas, calculábamos cuántos puntos había, cuántos Q posibles había, ¿no? Entre una esfera y otra esfera, ¿cuántos puntos hay? Y la respuesta es, el número de puntos es el volumen de ese sector esférico, ¿no? De ese cascarón esférico, mejor dicho, el volumen de ese cascarón esférico dividido entre el volumen de cada paralelepipidito que se identifica con un Q posible. Hacemos una división nada más. Y de ahí sale el G de omega, en el caso del sólido continuo tridimensional. En este caso, ¿cómo sería? Nos imaginamos entonces que tenemos dos superficies isoenergéticas, una como está ahí y la otra que está encimita nomás, casi paralela, digamos, ¿no? Dos superficies isoenergéticas continuas. A una le corresponde un valor de omega, porque son isofrecuencias, y a la siguiente le corresponde otro valor de omega, digamos, omega más de omega. Entre esas dos superficies hay un volumen. Entre esas dos superficies isoenergéticas, que son arbitrarias, como la que está en la figura, hay un volumen. El problema es, entonces, encontrar ese volumen y dividirlo sobre 8 pi cubo entre L1, L2, L3. ¿De acuerdo? Si cristales paralelepípedos, si tu muestra es paralelepípedo. Pero si tu muestra es cúbica, solamente al volumen entre las dos superficies isofrecuencia, a ese volumen, lo divides entre 8 pi cubo entre L cubo. ¿No? El L cubo pasa al numerador como volumen. Bueno. Entonces ya casi lo vean. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen? ¿El volumen de quién? Entre una y otra, yo tomo, no sé si están viendo mis manos, aquí estaba tratando de demostrar que hay dos superficies isofrecuencia muy cercanas uno al otro, ¿no? Son superficies cerradas, generalmente, ¿no? Pero ahora yo digo, esta mano es una fracción de superficie y esta mano es otra superficie, es otra porción de otra superficie, que están muy cerca. Entonces, si a esta superficie la multiplico por un vector perpendicular que va de la de adentro a la de afuera, entonces tengo un elemento de volumen. En ese espacio recíproco tengo un elemento de volumen. Todo ese elemento de volumen lo sumo, ¿no? Todos los que están en el cascarón, lo sumo y obtengo el volumen de ese cascarón, un de omega, digamos, ¿cierto? Perdón, un diferencial de volumen. Todo ese volumen lo divido, ese volumen es el que tengo que dividirlo entre 8 pi cubo entre el volumen de la muestra. No, aquí está. Este volumen es el volumen que les acabo de explicar. ¿Está bien? Este volumen, pero tengo que integrarlo, ese es un elemento de volumen, tengo que integrarlo sobre toda la superficie isoenergética, sobre toda una superficie isoenergética. O sea, tengo que hacer una integral sobre todo, aquí está. Ya, vamos a hablar primero entonces
de este elemento de volumen. Vamos a concentrarnos en este elemento de volumen que está escrito acá. Este elemento de volumen. Y ahora, pero, por definición de gradiente, ¿no? Por definición de gradiente, lo voy a escribir el gradiente como lo enseñaba yo en análisis vectorial. Esta es la definición de gradiente. ¿Está bien? ¿Se ve o no se ve? Esta definición de gradiente que está en la pizarra, esta definición de gradiente que está en la pizarra, la uso ahora para el caso de la relación de dispersión, donde este va a ser omega, este va a ser omega, y este va a ser dl, pero ya no en el espacio de longitud, sino en el espacio recíproco. Es decir, este va a ser un dq. Entonces, esto de acá en realidad va a ser un gradiente, de la función omega en el espacio recíproco. Punto un dq. Todo eso es un de omega. ¿No? Pero esto es el módulo por el módulo por un coseno. Y este dq por coseno lo vamos a llamar dq perpendicular. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, en lugar de decir volumen es igual a esto, volumen es igual a esto, vamos a decir dq perpendicular es el diferencial de omega que hay entre las dos superficies dividido entre el módulo de gradiente de q. ¿Cierto? Entonces, que este volumen, un volumen, mejor dicho, un elemento de volumen entre las dos superficies y su frecuencia, es esto que está acá. Este es un elemento de volumen. Y hay que integrar todo ese elemento de volumen sobre toda la superficie isoenergética. Sobre las dos superficies isoenergéticas. ¿Está bien? Basta una, ¿no? Entonces, integramos. Acá está. En lugar de decir, mejor dicho, perdón, ahora voy a integrar sobre las dos superficies, la parte interior de las dos superficies, para decir entonces que, y lo dividimos. Aquí está, ¿no? El g de omega, que es el que me interesa, es el resultado de esa integral, el resultado de ese volumen, ¿cierto? Esta lambda invertida que está aquí, o v invertida que está aquí, es el volumen del cual estoy hablando, el resultado de la integral. ¿Cierto? El delta de volumen, pero volumen recíproco. El delta de volumen recíproco entre el paralelepipedito. Eso es lo que está acá. Pero este denominador se puede escribir de esta forma, y este delta lambda es esta integral que está acá. ¿No? Hay un de omega que se cancela, otro de omega que se cancela. Entonces, esa es la expresión general. ¿No? Esa es la expresión general cuando uno quiere calcular la densidad de modos de vibración para cualquier cristal tridimensional. ¿No? Tienes que conocer entonces la fórmula para las superficies isoenergéticas y poder integrar esto que está acá. ¿Cierto? Entonces es complicado. Eso no se hace, pero en teoría eso debería funcionar así. ¿No? Vamos a ver cómo se hace en la práctica. Simplemente, la próxima clase. Entonces, ahora que hemos estudiado cómo se calcula el G de omega para cualquier cristal tridimensional, lo podemos aplicar
al caso continuo. O sea, regresamos al caso continuo. ¿Cómo era en el caso continuo? Esta v sub g sale afuera de la integral y le hemos llamado v sub s antes, ¿no? Cuando hablábamos de sólido continuo, a esta no le llamamos v sub g, sino le llamamos simplemente v sub s, o perdón, velocidad del sonido, ¿cierto? Sale como v sub s, esta de aquí, y lo que queda dentro de la integral es solamente la superficie isoenergética, que es la superficie de una esfera. O sea, 4 pi q cuadrado. 4 pi q cuadrado. ¿Cierto? O sea, el g de omega va a ser simplemente el 4 pi q cuadrado entre el b sub g. Ahora, si usted este 4 pi q cuadrado lo reemplaza, en lugar de poner q, pone omega sobre b sub s, ¿qué va a obtener? Va a obtener la misma fórmula que ya hemos tratado acá, la densidad de modos de vibración para un sólido, esta que está aquí. Exactamente esta de acá. Ok. Ya hablé bastante de la densidad de modos de vibración. ¿Qué más hay acá? Y este es el resumen de todo. Este es el resumen de todo. O sea, ¿de qué hemos hablado? De un sólido continuo unidimensional, sólido continuo tridimensional, cristal unidimensional monoatómico, cristal unidimensional diatómico. Entonces, hay que recordar, ¿cuáles son las cosas que hay que recordar? Para cada caso, la relación de dispersión y la densidad de modos de vibración. Relación de dispersión y densidad de modos de vibración. Y también hemos hablado para el caso tridimensional monoatómico y el caso tridimensional diatómico. No tenemos fórmulas, pero tenemos la idea de cómo se calcula la relación de dispersión, ¿cierto? Y tenemos la forma. ¿Cuál es la forma de la relación de dispersión? Las relaciones de dispersión tienen que asociarla a ustedes, por lo menos, con este es el dibujo que deben mantener en la mente, relación de dispersión general para un caso tridimensional, un cristal tridimensional diatómico, y este de acá, este dibujito que está acá, con lápiz negro, para un cristal tridimensional monoatómico. Estas son las relaciones de dispersión. Y las densidades, no, hay una sola fórmula para la densidad, que es esta de acá. ¿Cierto? Si ustedes revisan, va a salir, van a ver, ustedes lo van a hacer esto, si es que lo hacen, si quieren estudiar y ver cómo son las cosas, y dicen, el profesor dijo que salía igualito a lo que salía acá, pero si ustedes lo hacen así como yo les he dicho, no les salía. No les va a salir. Hay que multiplicarla por un 3, porque este 3 que está acá. Porque en este caso, de acá, como el material es continuo, hay simetría, se vaya uno por donde se vaya, hay simetría, entonces las tres familias de superficies isoenergéticas son iguales. O sea, tendrías acá una familia de esferas, acá una familia igualita de esferas, una familia igualita de esferas, ¿cierto? Entonces, para calcular el G de omega, hacen todo lo que les he dicho acá, pero después lo multiplican por un 3, porque todas las tres familias de esferas son iguales. Ya, dejamos eso ahí y vamos a empezar, y lo terminamos la próxima clase, un tema importante para hablar con más propiedad de fonones. ¿Qué hemos dicho que son fonones hasta ahora? Una onda plana con frecuencia omega, un fonón H barra omega. El quantum de energía del fonón sería H barra omega. ¿Qué más hemos dicho del fonón? Hemos hablado también
de la dualidad onda-partícula. O sea, un fonón es el aspecto corpuscular de una onda plana, así como el fotón es un corpúsculo, ¿no? Correspondiente a una onda electromagnética, ¿no? Van teniendo alguna idea ahí de lo que es fonón, pero vamos a ver si nos aproximamos un poquito más a la idea más, digamos, exacta de lo que es un fonón. Lo que he dicho no está mal, ¿no? Pero vamos a precisar. Entonces, vamos a hablar como una introducción de la cuantización de los fonones, digamos así. Vamos a hablar a la cuantización de un oscilador armónico simple. Mecánica cuántica 1. Todos han hecho mecánica cuántica 1, ¿cierto? Físicos, ingenieros físicos han estudiado mecánica cuántica 1. Unos una cuántica un poquito más light que otros, pero bueno. Supongo que el oscilador armónico sí lo vieron todo, ¿no? Oscilador armónico cuántico. Esto que está aquí es el hamiltoniano clásico. El hamiltoniano clásico de un oscilador armónico, que es simplemente la cantidad de movimiento al cuadrado sobre 2m, o sea, la energía. Esto es la energía cinética y esto es un medio kx cuadrado. Este es un oscilador armónico. Un medio, la constante del resorte, por x cuadrado. Esta es la energía potencial y esta es la energía cinética. Llamémosle el hamiltoniano clásico de un oscilador armónico. Y vamos a tratar de ponerlo como un hamiltoniano cuántico, ¿no? Hamiltoniano clásico para partículas, ¿no? Para partículas grandes, de 1 gramo, de 1 miligramo, y hamiltoniano cuántico para una molécula, un electrón, un quark, no sé, yo no sé nada de quarks, no me dan caso cuando digo quarks, porque yo no soy la autoridad. Bueno, entonces, ¿cómo se transforma esto en un hamiltoniano cuántico? Algebraicamente podemos comenzar. Se define otra variable acá, P, por una constante, y acá Q también, ¿no? Entonces este hamiltoniano algebraicamente ya cambió de forma, con estas dos nuevas variables, P y Q. Q para la posición, P para la cantidad de movimiento. Pero en mecánica cuántica hay que tener en cuenta la conmutación, ¿no? El principio de incertidumbre, y entre dos cantidades que no conmutan, se tiene entre x y p, se tiene este valor para, ¿no? Y h barra para xp minúscula y para qp mayúscula, simplemente y medio. Ese es ¿cómo se llama? El operador conmutación. El operador conmutación. Bueno, entonces, aquí está el clásico, aquí, hasta aquí es clásico, pero ahora ya vamos a meter un poquito de mecánica cuántica a partir de aquí de la conmutación. Y con estos operadores, Q y P que definimos por acá, podemos seguir definiendo más operadores. El operador aniquilación y el operador creación. Creación y aniquilación, ¿cierto? Ahora, nos damos cuenta que cuando multiplicamos este operador por este operador, nos da algebraicamente esto de acá. ¿No? Hay que tener cuidado cuando uno multiplica operadores. Ya. Supongamos que ustedes ya lo vieron en cuántica 1, entonces simplemente estamos recordando. Entonces, esta ecuación que está por acá, este hamiltoniano clásico, se convierte ahora con los operadores cuánticos que acabamos de definir, se convierte primero en este de aquí y después en este de acá, porque definimos el operador creación y aniquilación. El operador cuántico importante es este de acá. Y cuando uno aplica este operador cuántico a una función, se va a dar cuenta que
los valores propios de este operador son enteros. Los valores propios de este operador son enteros. Entonces podemos decir, la energía, el hamiltoniano, aplicado a una función de onda, es igual a todo esto aplicado a una función de onda. Entonces, y esto va a salir igual a la energía por la función de onda. Y la energía de la función de onda entonces va a ser de esta forma, cuantizada. Esta es la cuantización de energía para un oscilador armónico simple. H barra omega por entero más 1/2, ¿cierto? Este es un poquito del mecanismo, cómo se trabaja operacionalmente el problema del oscilador armónico cuántico, ¿cierto? Todo esto, si ustedes quieren, no lo estudian esto, pero se pierden la belleza. ¿Cuál es la manera alternativa para estudiar el oscilador armónico cuántico? ¿Cuál es la manera alternativa? La que está, bueno, es reemplazar este P por la segunda derivada con respecto a X, ¿no? El operador P se identifica con un operador IH barra por la derivada con respecto a X. Digamos solamente derivada con respecto a X. Entonces tienen una ecuación diferencial, ¿cierto? Segunda derivada con respecto a X más constante por X cuadrado con la función de onda va a ser igual a la energía. Entonces sale una ecuación diferencial, resuelven esa ecuación diferencial. Cuando resuelven la ecuación diferencial y ustedes hacen polinomios de Laguerre, etcétera, no me acuerdo cómo se llaman, polinomios de Hermite, creo, ¿no? Polinomios de Hermite, las soluciones van a ser polinomios de Hermite. Entonces, ¿qué va a tener? Soluciones físicamente aceptables solamente si la energía tiene esos valores, ¿no? Resuelven ahora con ecuaciones diferenciales, ya no con operadores, sino con ecuaciones diferenciales también pueden llegar a este resultado, ¿no? El análisis matemático es diferente, pero el resultado es el mismo. Pero para generalizar esto, y en un cristal, ya no tenemos un oscilador armónico, ya no tenemos un átomo que vibra, sino tenemos n átomos que vibran. No, este es un oscilador unidimensional. Un átomo que vibra puede decirse que es 3 osciladores unidimensionales, X, Y, Z. Ese es un átomo que vibra. Pero tenemos n. Entonces tenemos 3n osciladores tridimensionales, ¿cierto? 3n osciladores tridimensionales. Entonces, ¿cómo pasamos de un oscilador solo, independiente, a 3n osciladores acoplados? 3n osciladores acoplados. Entonces, el resumen de cómo se hace esto está en un apéndice del libro de Ashcroft, ¿no? El libro de Ashcroft, vean la sección apéndices, ¿no? Entonces van a ver ahí la cuantización de los fonones. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el resumen? El resumen es que en el sólido cristalino usted tiene 3n osciladores, entonces puede escribir para cada uno una energía cinética y una energía potencial, ¿cierto? Ese es para cada átomo, una energía cinética y una energía potencial. Sino que como es tridimensional el problema, entonces la constante del resorte ya no es un número, sino que es un tensor, una matriz, digamos, ¿no? Y el X, la elongación, ya no está en una sola dirección, sino que puede ser un vector. Cualquier vector puede ser la elongación de un átomo. El átomo se puede ir por allá, se puede ir por acá. Este es el desplazamiento del átomo cuando está vibrando. X, Y, Z. Esta U se compone de un sub X, un sub Y, un sub Z. Entonces, pero esta es la energía potencial de cada átomo y esta es la energía cinética de cada átomo y usted la suma y obtiene la energía total de todo el cristal. Y esto hay que cuantizarlo. Pero antes de cuantizarlo, usted tiene que darse cuenta que los 3n osciladores que están aquí no están en fase, sino que uno vibra con una amplitud, el siguiente con otra amplitud, están moduladas por un término de la forma E a la IQ.R. E a la IQ.R.
Entonces, teniendo en cuenta eso, usted aplica similarmente a esta definición que hay acá de operadores, creación y aniquilación, usted define operadores, creación, aniquilación para el cristal, ¿no? Entonces, este es un operador aniquilación y este es un operador creación, ¿no? Define de manera análoga, teniendo en cuenta la fase nada más, teniendo en cuenta que es un vector de polarización. El vector unitario puede estar en la dirección X, Y o Z, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, usted define estos operadores y después trata de escribir este hamiltoniano, esta energía total, en función de los operadores, ¿no? Igualito como hicimos para el átomo oscilante individual, o sea, o el oscilador cuántico unidimensional que vimos antes. Entonces, va a salir, este es el U ahora, el U lo reemplaza por todo esto, y el P lo reemplaza por todo esto, y estas ecuaciones 3A y 3B lo reemplaza en este hamiltoniano que está acá, que se debería llamar ecuación 1, no sé si estará el 1, me están tapando acá las fotos, pero esta es la ecuación 1, y estas son las ecuaciones 3, estas dos ecuaciones 3 se reemplazan en la ecuación 1, y va a salir eh, un hamiltoniano, ¿no? Que nos va a dar la energía de todo el cristal. La energía de todo el cristal es de esta forma, ¿no? Es la suma, la energía de todo el cristal es la suma, si ustedes ven cada término acá, ustedes ven que es un oscilador individual. La suma de estos osciladores, de las energías, perdón, la suma de las energías de todos estos osciladores individuales es la energía del cristal. Pero estos osciladores que están aquí no son los átomos, son, digamos, osciladores que hemos creado nosotros, que matemáticamente, ¿cierto? Que han sido definidos. Habría que definir qué cosa es eta, qué cosa es eta más, etcétera, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, los osciladores no son los átomos, pero todo el cristal se puede interpretar. Este es el cristal formado por átomos, acá arriba. El cristal que está formado por por n átomos, está formado por n átomos, pero cada átomo representa 3 osciladores unidimensionales. Podemos decir que el cristal está formado por 3n osciladores unidimensionales. Entonces ahora viene la cuestión de nomenclatura. Si a usted le preguntan qué es fonón, ya le dije, puede ser una onda, puede ser el quantum h barra omega, ¿no? Tipo fotón. Y también puede decir que este cristal ahora es equivalente a 3n osciladores. Si quiere, también no hay mucho problema si usted dice, bueno, los fonones son estos osciladores, 3n osciladores cuánticos. El cristal es equivalente a 3n osciladores cuánticos, pero también puede llamar, es una forma diferente, a una transición de aquí a acá, de un nivel a otro nivel, le puede llamar fonón también, ¿no? Creo que eso es lo más apropiado. Llamar fonón a las transiciones de un oscilador cuántico que reemplaza a un átomo vibrante, ¿no? Digo, de un nivel a un nivel más bajo, ¿no? De todas esas formas que he mencionado, puede considerar un fonón. Cuando ya usted es ducho, ya va a entender que fonón es la transición, entonces, de un nivel a otro nivel, de un oscilador armónico. ¿De cuál oscilador armónico? De un oscilador armónico medio abstracto que obtuvimos al sumar las energías de todos los átomos y hacer una transformación matemática, ¿no? Pero nos salieron resultados equivalentes a como si tuviéramos ahí resortes oscilantes cuánticos, ¿no? Un resorte clásico puede tener cualquier valor de energía, un continuum de energía, un medio kx cuadrado, ¿cierto? Pero estos de acá solamente pueden tener
la diferencia entre h omega n menos h omega n menos 1. Ok, ahí nos quedamos. Si no hay preguntas, continuamos la próxima. ¿Y para qué nos va a servir esto? Esto sirve bastante. Esta parte, comprender que los átomos vibrantes se transforman en osciladores armónicos cuánticos, lo voy a usar para dos cosas. En la próxima clase, para comprender el experimento de scattering inelástico de neutrones, y más adelante, cuando hablemos de calor específico, si usted no entiende qué cosa es un oscilador cuántico o un conjunto de osciladores cuánticos, no va a comprender el modelo de Debye para explicar una formulita para la capacidad calorífica de cualquier sólido, ¿no? Es importantísimo. La capacidad calorífica de una mol de cobre es igual a la capacidad calorífica de una mol de aluminio y que a la capacidad calorífica de una mol de fierro, ¿no? Todas las moles tienen. Bueno, no me voy a adelantar tanto. ¿Cuándo continuamos? El miércoles. El miércoles a las 4. ¿Alguna pregunta? ¿Les fue bien en la práctica? ¿Entendieron los problemas? Ok. Hablen ahora o callen para siempre. Nos vemos el miércoles. ¿Me escucharon Ok, bien, no? profesor. Hasta luego. Ahora se escucha mejor que la otra, ¿no? Sí, se escucha bien. Se escucha mejor. Y las imágenes son iguales, ¿no? ¿O no? O las Me imágenes... parece que es un poco borroso ahora, pero sí se logra distinguir. Ok, gracias. Gracias. Voy a hacer una mezcla de las dos computadoras. Una para imagen y otra para sonido. Ok, hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Bye.